Pues amados, hoy el tema que vamos a estudiar nos lleva directamente al Gólgota, al Calvario. Eh, Vamos a colocarnos en una perspectiva de, de uno de los que estuvo presente en esta crucifixión ese día en lo particular. Y yo quisiera que pudiéramos tratar de ver con sus ojos lo que hizo que cambiara. Me refiero a aquel ladrón que fue perdonado pocas horas antes de morir. La intención de esta enseñanza es que podamos colocarnos cada uno de manera personal en tratar de identificarnos con lo que este hombre vivió antes, durante y después de su crucifixión, viendo a Cristo siendo crucificado. Es decir, tratar de imaginarnos, porque ciertamente no hay muchos datos, pero sí lo suficientes para podernos colocar en esta posición que este ladrón había, había tenido y por lo cual fue crucificado. Es bien importante que podamos entenderlo porque la crucifixión no es solamente un evento de Jesús muriendo a favor del pecador, es un evento en la cual cada ser humano, cada uno de nosotros tiene que tomar una decisión con relación a lo sucedido. Es decir, todos los seres humanos, sin importar la historia, cuánto haya pasado de tiempo, todos tenemos que tomar una decisión en relación a lo que aconteció en el Gólgota. Cada uno se coloca de un lado o del otro de esta historia de la crucifixión. Y la intención es que nos brille el amor de Cristo, que nos brille la cruz de tal manera que podamos decir como aquel que estaba clavado a unos pocos minutos de morir: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es decir, que tengamos ese corazón conmovido por lo que estaba viendo. Vamos al Evangelio de Mateo, por favor, al capítulo número 27. Vale la pena decir que para este momento, si nos colocamos en la posición de esos dos ladrones, ellos ya estaban en la cárcel romana. Estos dos ladrones, igual que Barrabás, para cuando a Jesús lo arrestan en la madrugada siguiente a la Pascua, estos tres reos, Barrabás y los dos ladrones, ya estaban en la cárcel, ya estaban sentenciados. ¿Sí? Los tres sabían el destino que les deparaba al día siguiente. Los tres estaban condenados a muerte. No hay lugar a dudas de que en los tres casos estos personajes ya sabían lo que dentro de unas horas iban a enfrentar. ¿Sí? Tanto los dos ladrones como Barrabás, los tres ya sabían la sentencia que pesaba sobre ellos. Por eso es tan importante que podamos entender lo que Dios quiere tratar con nuestros corazones. Porque nosotros somos como esos tres sentenciados que estaban esperando que se ejecutara la sentencia. No había duda de qué iba a suceder, amados. Ellos tres estaban sentenciados. Más bien estaban a la espera de ver en qué momento se ejecutaría esa sentencia, en qué momento del día. Se sabía que los romanos esperaban que pasaran los crucificados la mayor parte del tiempo bajo el rayo del sol. Era parte de su tortura al crucificado. ¿Sí? Que los calambres para el crucificado por la deshidratación fueran terribles y que le causaran el máximo dolor. Por lo tanto, aquellos tres sentenciados a muerte sabían que por la mañana temprano tendrían que ser llevados al Gólgota para que diera tiempo de que el sol hiciera su trabajo, cayendo a plomo sobre sus vidas, sobre sus cuerpos. Así que esta historia que vamos a recordar, que vamos a tener presente, es una historia de tres condenados a muerte y un cuarto que entró en lugar de uno
y salvó a otro. Vamos a cerrar nuestros ojos y pedirle a Dios que nos ayude esta mañana, que toque nuestros corazones. Padre, sabemos que hemos visto ya películas, hemos leído, sabemos lo que sucedió ese día en el Gólgota. Padre, quisiera que el día de hoy nos llevaras a tener una perspectiva nueva, refrescante, distinta, Señor. A través de los ojos de uno de los 3 sentenciados a muerte ese día. Padre, no somos mejor que aquellos ladrones, ni tampoco somos mejores que Barrabás. Pero Señor, has tenido compasión de nosotros sin que lo merezcamos. Por eso te suplico en el nombre de Jesús que nos ayudes esta mañana. Que nos lleves a través de esos ojos al lado de Jesús y que nos permitas ver qué fue lo que dio este hombre que le hizo tener fe después de arrepentirse. Por favor, te lo suplico en el nombre de Jesús, concédenos esta gracia. No la merecemos, pero sí sabemos que tú eres bueno. En el nombre de Jesús. Amén. Mateo 27 nos narra acerca de Cristo, pero también nos narra y nos hace saber lo que muy probablemente aquellos 3 que estaban presos escuchaban que estaba sucediendo, porque el juicio de Jesús, la captura, el juicio que le hicieron, lo que estuvo viviendo Cristo, fue algo tan notorio que desde luego que los presos que estaban ahí encerrados en el mismo lugar de los romanos, estaban escuchando todo aquello que se decía y lo que se le hacía al Nazareno. Por supuesto que estos 3 hombres ya sabían del ministerio de Cristo. No es nada nuevo. Ellos 3, como presos judíos, sabían ya del testimonio de Jesús sanando, del testimonio de Jesús ayudando. Es decir, ellos no eran ignorantes acerca del ministerio de Jesús. Quizás alguno les habrá llegado hasta decir, oye, ¿por qué no vas a buscar a Jesús? Él dice que ayuda, él dice que salva. Y los ladrones simplemente decían, no, porque por acá es más fácil vivir la vida. Es más sencillo vivir de robado que trabajar y pagar impuestos, etcétera, etcétera. O sea, ellos veían la comodidad en lugar de seguir lo que se escuchaba acerca de Cristo. Así que cuando finalmente los capturan y los meten al presos y los sentencian, pues ya sabían a lo que se atenían, pero también ya sabían acerca de Cristo. No eran ignorantes acerca de las obras de misericordia, las sanidades, la buena voluntad expresada por medio de Jesús. No la querían, eso queda claro. Por eso siguieron robando y por eso los capturaron, porque no les interesó lo que Jesús hacía cuando eran libres. Y esto nos habla en muchos sentidos de cómo nos conducimos cuando somos libres, cuando podemos hacer lo que querramos sin tener que pensar en que Dios nos está mirando, en que Dios está al pendiente de nuestras vidas, y decimos, nosotros somos libres y podemos hacer lo que nosotros querramos. Aquellos 2 ladrones que fueron crucificados el día de la crucifixión de Cristo, ellos creían que tenían todavía días por delante. Ellos pensaban que podrían al día siguiente seguir haciendo lo mismo y que no pasaría nada. Así que cuando los arrestan, fue un duro golpe para su ego, para su orgullo. Y luego, para colmo, se enteran de que fue arrestado Jesús el Nazareno y que los van a crucificar con ellos. Uf. O sea, encima de que tengo que estar escuchando a todo el mundo hablando de él, ahora resulta que me va a tocar llegar al punto final crucificado con él. Qué complicado. ¿Por qué? Porque el corazón no quería saber nada de Dios. Era un corazón más bien entregado al día a día, a la maldad, a ver qué sale, a ver cómo me va con esto, cómo me va con aquello. Es decir, estos ladrones no querían saber nada de Jesús, ni tampoco querían saber nada de Dios.
Lo único que buscaban era la manera de robar y salirse con la suya, tratando de salir adelante. Era lo que sabían hacer. Y cuando se enteran que arrestaron a Cristo, bueno, no se lo podían esperar más terrible. Versículo 1 de Mateo 27. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Todos los gobernantes, religiosos y ancianos, que no eran lo mismo. Los ancianos eran los encargados de llevar a cabo, digamos, las cuestiones civiles entre el pueblo de Israel. Los ancianos eran los representantes del pueblo. Podríamos pensar hoy en diputados y senadores, que no siempre es así, ¿verdad? Pero en aquella época, estos ancianos eran los representantes del pueblo. Así que cuando leemos aquí que los sacerdotes y ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús, tenemos que pensar en que toda la clase, la élite gobernante, era la que estaba decidida a terminar con la vida de Jesús. Les era muy molesto que Jesús cuestionara las prácticas que durante tanto tiempo se habían dado. Versículo 2. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. ¿Por qué no lo hicieron ellos? ¿Por qué no ellos se atrevieron a matarlo? Finalmente llegaban a apedrear a alguna que otra adúltera, llegaban a arrebatarle la vida a ciertas personas para poder quedarse con sus propiedades. Es decir, había otras maneras, vamos a llamarle así, de tratar de deshacerse de Jesús. ¿Por qué tenían que llevarlo ante Roma? Porque Dios tenía el propósito, en su infinita misericordia, de que fuera un evento exhibido públicamente, no simplemente una desaparición. Dios quería que su propio Hijo fuera públicamente golpeado, públicamente latigado, públicamente crucificado, para que a ti y a mí jamás se nos olvide lo que Dios hizo por nosotros. Ese momento habría de golpear nuestros corazones y habría de tener que tomar cada uno una decisión respecto a esto que Dios permitió. Ellos tenían la autoridad, los gobernantes, tenían la autoridad y la posibilidad de pagarle a algún celote, por ejemplo, y sacarlo, simplemente desaparecer a Cristo. Ya, se acabó. Eran 12 los que andaban normalmente con él y mujeres. ¿Qué problema podría representar pagarle a algunas personas para liquidar a Cristo? No tendría ningún problema. Pero Dios lo que quería es darnos algo que traspasara las edades, que fuera más allá de las fronteras. El evento de la crucifixión ha prevalecido y ha sido predicado hasta el día de hoy. Por esa razón fue crucificado. No fue simplemente desaparecido por los gobernantes, porque necesitamos tú y yo tomar una decisión en relación a lo ocurrido ese día en el Gólgota. Necesitamos tomar una decisión. Y entonces lo llevan con Poncio Pilato. Versículo 3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Y aquí nos encontramos con una figura traicionera, pero además de todo, que no le gustaba sentirse culpable. No le gustaba eso de sentirse redarguido. Y entonces, ¿qué hizo cuando vio que Jesús había sido ya condenado y que lo iban a llevar con Poncio Pilato y que seguramente lo iban a crucificar? ¿Qué hice? Y empezó a sentirse incómodo en su conciencia. Antes de esto, las 30 monedas golpeaban en sus bolsillos, ¿no? Pero después de que se da cuenta de lo que había provocado, de la consecuencia que habían hecho, que había traído consigo sus acciones, entonces sí le pesó en su conciencia. Dijo, ¿qué estoy haciendo? Pero él corre o va a donde los ancianos y simplemente devuelve las 30 monedas de plata. Se las avienta ahí a los gobernantes. Versículo 4 diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Él sabe que ha pecado. Ahora, no era un pecado de muerte.
porque el único pecado de muerte es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Sin embargo, él no quería cargar con esta culpa el resto de su vida. Así que lo que hace es que lo devuelve, va y se ahorca, se quita la vida. ¿Sí? Dice, yo he pecado derramando sangre inocente, mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Bien piadosos, ¿no? Queriendo ayudar a los necesitados, los sacerdotes y los ancianos. Nos damos cuenta de que Jesús está siendo crucificado por culpa de uno, fue arrestado, y ese que había sido arrestado empieza a sentir culpa. Y muchas veces los seres humanos somos así. Aquí la palabra que se refiere a arrepentido es la palabra griega metamelomai, que significa cambio emocional, nada más. No cambio en su manera de pensar, sino un cambio emocional. Sus entrañas se conmovieron. Se sintió incómodo, solamente eso. Hoy le llamaríamos remordimiento. Entonces Judas sintió un remordimiento, un cambio en sus emociones. Se sintió tan incómodo emocionalmente que mejor se prefirió quitar la vida. Muchas personas el día de hoy quieren que los sentimientos cambien, dejarse de sentir culpable, dejarse de sentir incómodo y que los sentimientos desaparezcan porque me están culpando y me están haciendo responsable de que no estoy bien delante de los ojos de Dios, de que he hecho malas cosas. Y entonces quisieran quitarse el corazón y decir que ya no me esté acusando nada en mi conciencia. Nada más no hagas lo que Judas, porque hay perdón de pecados. Pero Judas quiso literalmente deslindarse, zafarse lo más rápido posible de ese sentimiento de culpa. No hagas lo mismo. Continúa diciendo la escritura. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los siguientes pasajes nos hablan de qué es lo que hacen los sacerdotes con el dinero. Se supone que muy santos dicen, no, pues no lo vayas a meter a la ofrenda, ¿no? Porque es sangre, es un precio pagado de sangre. Mejor vamos a comprar un terreno y ahí vamos a hacerlo hasta un cementerio. ¿Sí? Después de consultar, compraron con ellos el campo del alfarero para la sepultura de los extranjeros. Con eso compraron el precio de Cristo. Por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado según precio puesto por los hijos de Israel. Continúa el juicio, lo llevan con Pilato. Me voy a ir narrando algunas cosas para que vayamos más o menos rápido. Después de este momento, llegan con Pilato, lo empiezan a acusar, le empiezan a decir es que Pilato, mira que Jesús hizo esto, se declaró rey, etcétera, etcétera. Pilato empieza a cuestionar a Jesús, empieza a hacerle preguntas. Pilato se da cuenta de que Jesús no tiene ningún riesgo para ellos, de que es una persona justa. De hecho, más adelante, cuando él se lava las manos, dice, yo no tengo nada que ver con este justo, allá ustedes. Es decir, estaba consciente Pilato de que Jesús era justo, pero aún así lo mandó a la crucifixión. ¿Sí? De todas estas cosas, los ladrones se estaban enterando. Porque a Jesús, como una persona que es prisionera, lo llevan al mismo lugar de los prisioneros. Y ahí en los prisioneros estaban Barrabás y los otros dos ladrones. Y quizás entre ellos tres decían, a ver quién sale el día de hoy, porque es Pascua. Siempre sale un preso, ¿no? Y a lo mejor alguno de los ladrones decían, a ver si me toca, a ver si me salgo con la mía y salgo. Pero fue Barrabás el que terminó siendo llamado para ponerlo al lado de Jesús. Barrabás era homicida y sedicioso, es decir, era una persona considerada como rebelde y problemático por el Imperio Romano, pero además era asesino, había matado probablemente a algún romano, a algún soldado romano, en alguna de las revueltas le haya quitado la vida. Entonces colocan a Jesús y a Barrabás y le dan la oportunidad a Barrabás y dicen, crucifiquen a Cristo. Cuando los dos ladrones escucharon eso, dijeron, no, pues ya no tuvimos chance. Vamos a ir a la muerte con toda seguridad. Y entonces salen después de la golpiza que escuchan que le dan a Jesús, porque ellos no recibieron la misma
la misma cantidad de latigazos. Todos los crucificados eran latigados, todos, pero Jesús recibió más de 30 latigazos. La mayoría, según cuentan las crónicas de las crucifixiones romanas, daban de latigazos entre 7, 8, hasta 10 latigazos, porque de verdad eran sumamente desgarradores. Cada látigo tenía al final de sus cueros un pequeño huesecillo afilado para que entrara en la espalda del que está siendo golpeado y a la hora de sacarlo se saliera piel con él, carne salía de la espalda de los crucificados. No, no era cualquier cosa, no murió por los clavos, no murió por los clavos en las muñecas y los pies, no. Él iba siendo desangrado todo el tiempo del maltrato. Entonces, imaginemos que los peores enemigos de Roma le recibían 10, pero como querían que Jesús recibiera una exhibición pública mucho más fuerte que el resto de los reos que habían tenido, le dieron más de 30 latigazos a Jesús. ¿Cómo habrá acabado la espalda? ¿Y qué habrán pensado aquellos dos ladrones? Nos fue más o menos, ¿no? Adoloridos y todos, pero no recibimos 30 latigazos. Salen aquel día los tres y van caminando, llevando su cruz. Jesús ni siquiera puede ya cargar su cruz. Está tan dañado de su espalda que no puede sobrellevar la madera. Y le tiene que ayudar Simón de Cirene. Alguien que agarran ahí afuera y a ver, ven tú. Que por cierto, sus hijos después son discípulos de Cristo. No son casualidades. Los hijos de Simón de Cirene los encuentras en el libro de los Hechos, convertidos y sirviendo a Dios. Por lo que Jesús había hecho, y por lo que a su padre le tocó llevar la cruz de Jesús hasta que llegó al Gólgota. ¿Sí? Y entonces llegan a ese lugar y los comienzan a crucificar. Ponen a un ladrón de un lado y ponen a otro ladrón de otro lado. Y ahí están los tres crucificados. ¿Qué sucedió? Pues que todo mundo se iba burlando de Jesús. Iba injuriándolo, iba burlándose de él. Hasta los dos ladrones se burlaban de él, lo injuriaban. Algunas veces uno piensa, es que ya el ladrón que Jesús perdonó venía ya como conmovido. No, amado. La Escritura nos dice que los dos ladrones le injuriaban. Es decir, ellos llegaron junto con Jesús y los dos se estaban burlando de Jesús. También el que fue perdonado. Fíjense lo que dice más adelante. En el versículo 37 en adelante. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrale ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Versículo 44, lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Es decir, los dos ladrones fueron crucificados y estaban convencidos de que Jesús era un falso profeta. Estaban burlándose también de Jesús. Y eso te hace pensar, ¿qué sucedió en las pocas horas que estuvieron crucificados con Jesús los dos? Que a uno lo salva y a otro no. Porque los dos estaban viendo el mismo escenario. Los dos estaban empezando esa parte de la crucifixión, esas últimas horas, del mismo modo, injuriándose de a Jesús. Es decir, no es que uno tuviera mayor ventaja que el otro, si me doy a entender.
No es que uno se sintiera más conmovido que el otro, los dos estaban burlándose de Jesús. Pero algo sucedió en uno de ellos, en unas pocas horas antes de su muerte. De hecho, las últimas 3 horas antes de su muerte, sucedió algo en ese corazón que es lo que quisiera que pudiéramos entender. La diferencia entre el corazón de un ladrón y el otro. ¿Por qué uno sí fue recibido en el reino de los cielos, mientras que el otro no? ¿Qué pasó con la mente, qué pasó por el corazón de un ladrón y del otro? Que a uno Jesús le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso, pero al otro no. Porque los dos eran ladrones, los dos le injuriaban, los dos tenían y escuchaban las mismas opiniones de Jesús. Pero algo sucedió en esas 3 horas que le cambió la vida a uno, cuando menos por los últimos minutos de su vida, y lo llevó al paraíso en apenas unos instantes. Y eso es algo que vale la pena que pensemos, porque quizás en tu corazón tú llegaste el día de hoy aquí pensando de manera distinta o igual que la opinión de otras personas acerca de Dios. No, pues es que Dios, si Dios fuera bueno, debería de quitar la maldad del mundo, ¿no? Muchos argumentan eso. Si Dios es bueno, ¿por qué hay tanta maldad? Por el ser humano, no por Dios. Y por cierto, Dios ya hizo una vez en quitar a todos los malos de la tierra, cuando fue el diluvio. ¿Y saben qué pasó? El corazón del hombre se volvió a desviar. Porque el problema no está en Dios, el problema está en el corazón del ser humano. ¿Sí? El ser humano vuelve a hacer lo malo, se inclina continuamente al mal. Solamente por la misericordia de Dios y por comunión con Él es que podemos mantenernos firmes. Pero no hay otra forma más que estar con Él, hermanos. No hay otra manera. Entonces, aquellos dos ladrones escuchaban lo que decían los sacerdotes, bueno, pues eran sus líderes religiosos, ¿no? Y ellos también injuriaban a Jesús. Pero hubo algo que los dos escucharon al mismo tiempo y fueron las palabras que Jesús comenzó a decir en la cruz. Y esas palabras tocaron profundamente a uno y al otro no. A uno lo hicieron pensar quién es este hombre que estando en tal grado de sufrimiento dice, Padre, perdónalos porque no sabían. Normalmente cuando una persona está muriendo, se acuerda de todo el daño que ha recibido. Y muchas personas mueren de tal manera que pareciera que recuerdan todo lo malo que les hicieron. Se mueren amargados, llenos de ira y de rencor. Y mientras están sufriendo en un hospital, muchos enfermos maldicen a Dios, hablan contra Él, son fuertes y duros contra Dios. Y entonces podemos entender, amados, que lo natural en el ser humano no es decir mientras uno está crucificado, yo tengo la culpa de estar aquí. El que está hospitalizado nunca dice, yo tengo la culpa de haber hecho esto o aquello, de haber tomado tanto, de haberme enviciado, de haber hecho todo esto hacia mi cuerpo y ahorita estoy sufriendo lo que estoy sufriendo. Es muy raro que una persona se asuma como responsable de lo que está viviendo. Y si nos vamos al Evangelio de Lucas, nos vamos a encontrar la conversación que tiene Jesús con este hombre, con este ladrón. Lucas capítulo 23. A partir del versículo 38. Vale la pena decirte que también el Evangelio de Marcos nos dice que los dos ladrones injuriaban a Jesús. O sea, no nada más la reseña viene del Evangelio de Mateo, también en el Evangelio de Marcos se nos dice que los dos ladrones injuriaban a Jesús. Es decir, no hay lugar a dudas de que cuando son crucificados, los dos no tienen un buen concepto de Cristo. Pero cambió en uno de ellos.
Y eso es importante aprenderlo, amados. Las mismas palabras que escuchó uno, lo escuchó el otro. Pero uno hizo silencio para escuchar, mientras que el otro seguía en su rollo, queriendo ver cómo se bajaba de la cruz. Fíjense lo que dice el versículo 39. Uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Este es el típico pensamiento de la mayoría de las personas cuando se acercan a Dios. Ayúdame, o sea, sálvame, salva mi matrimonio, salva mi físico, mi salud está deteriorada, sálvame, ayúdame, si es que existes. Es el mismo argumento que vemos en este malhechor, en este ladrón, es el mismo argumento que la inmensa mayoría de las personas tienen cuando se quiere acercar a Dios. Pues si existes, ayúdame con esto. Pues si existes, que me saque la lotería. Si existes, que haga esto, que suceda aquello. Y comienzan a hablar a Dios como diciéndole: pues demuéstrame que existe. Lo mismo hicieron estos ladrones. Este es el pensamiento de la mayoría de las personas cuando se acercan a Dios con un corazón incorrecto, que está queriendo en su mente ponerse a salvo de las consecuencias. Y ahorita vamos a ver que el otro asumió las consecuencias y dijo: cuando empieces a reinar, acuérdate de mí. Respondiendo el otro, versículo 40, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Fíjense que aquí ya cambió la manera de pensar. Mientras que los dos en un principio estaban injuriando, aquí uno reprende al otro. ¿Qué sucedió? ¿Por qué si los dos, cuando son recién crucificados, pensaban de la misma manera, injuriaban a Jesús? Algo estaban viendo que cambió el corazón de uno. Y eso algo es lo que quisiera que pudiéramos ver para que cambiara nuestro corazón. Para que dejemos de pensar como el ladrón de: si Dios existe, si es tan bueno, ¿por qué no hace esto? ¿Por qué no hace aquello? O sea, como atribuyéndole a Dios lo que nosotros pensamos que debería de estar haciendo, como si fuéramos más capaces que Él de pensar en cómo corregirle el mundo, ¿no? Es decir, ojalá Dios nos conceda poder entender y ser sensibles en nuestro corazón al decir: no puedo seguir pensando que Dios me tiene que resolver mis problemas. Tengo que asumir mis propias culpas. ¿Sí? Porque aquí vemos que uno le dice a Jesús: si tú eres el Cristo, si tú eres Dios, si tú eres bueno, si tú me amas, si tú quieres realmente salvarme, pone en duda lo que Jesús evidentemente vino a hacer. Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo, cosa que hubiera podido haber hecho Jesús, pero no lo hizo, y a nosotros, o sea, bájanos de la cruz. Este hombre no quería morir, este hombre no quería asumir su culpa, este hombre es de los típicos que echan la culpa a todo el mundo y dicen: pues sálvame con las consecuencias, ¿no? Si has escuchado a esas personas que dicen: es que a mí de chiquito esto y aquello, entonces culpan a los padres y culpan a los tíos y culpan a los abuelitos. Yo no digo que no haya habido maldad alrededor tuyo, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que si quieres cambiar realmente, tienes que empezar por dejar de hacer esto que hizo este hombre. Lo que hizo este hombre fue: si existes, quiero ver que hagas esto. Si quieres que crea en ti, quiero ver esto que suceda. Eso está diciendo este ladrón. Si eres el Cristo. El otro se ha dado cuenta de que Jesús no estaba dando malas palabras, echando culpas, estaba en silencio. Y le decían: bájate de la cruz, y si eres hijo de Dios. Le lanzaban un montón de palabras duras y Jesús no respondía.
Y eso empezó a hacer mella en el corazón de ese ladrón que tenía al lado. ¿Por qué no contesta igual? ¿Por qué no contesta igual? ¿Por qué no le responde? ¿Por qué razón, si conocemos su fama, y si sanaba, y si no acaba de resucitar a Lázaro hace unos días, ¿por qué no se baja? En cambio, está dejando que lo maten. Y este hombre pensó, si está dejando que lo maten, es porque tiene un propósito mayor lo que está sucediendo. Si está dejando que lo maten, que le digan toda esta serie de cosas en su cabeza, algo por encima del sufrimiento debe valer la pena. Y entonces se da cuenta que le pusieron su letrero, este es el rey de los judíos. Y entonces dijo este hombre, nosotros a la verdad justamente padecemos. Con eso no le gustó al otro ladrón, porque siempre, el ladrón siempre se justifica. Los que son malos siempre tienen un por qué lo son. Los que hacen daño siempre tienen el argumento en su boca para decir, no soy tan malo. ¿Qué tanto es tantito? Todos son iguales. Y tenemos la tendencia a compararnos con los que están peor que uno, ¿verdad? Entonces parecemos buenos. Si no eres un adúltero y otras personas lo son, ay, mira aquí un adúltero. Te estás comparando con los que están mal. Comparémonos con la Biblia. Comparémonos con Dios, con la opinión que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y entonces, aquí nos damos cuenta que este hombre sí asume que va a morir de manera justa. Ah, caray. O sea que lo que está viviendo se lo merece. Eso es muy inusual en un ser humano, a menos que esté siendo tratado por Dios. Cuando un ser humano está siendo tratado por Dios, ¿sabes a qué te lleva? A hacerte responsable de todas tus maldades. Te hace responsable y además, de verdad, sabes que eres responsable, sabes que eres merecedor de lo que tienes. Ay, es que no me diga eso, hermano. Pues si nomás fue tantito, pues si nomás fue un poquito, ¿por qué me dice eso? Dios desea que para que pueda salvarte, necesites de salvación. Pero si no necesitas de ser salvado, probablemente la salvación no te brille como quiere Dios que te brille. ¿Por qué? Porque solamente alguien perdido puede anhelar ser encontrado, ¿no? Una persona que está ahogándose y que cree que sabe nadar no te va a recibir un salvavidas a menos que sepa que se va a morir ahí. Entonces, sí es importante entender lo que este hombre está haciendo, se llama cambio de manera de pensar. Muy distinto a lo que leemos en Judas. Mientras que Judas nada más tuvo un cambio en sus emociones, aquí encontramos a un ladrón que está a unas horas de dar su último aliento, que le está doliendo, porque está en sufrimiento, no le está pasando bien, no es que tenga un ambiente agradable donde tengamos finito y demás, no, este hombre está bajo el pleno rayo del sol, sufriendo las consecuencias de sus propios actos y asumiéndolas y diciendo, sí, sí, yo soy el responsable. Es que acuérdate que tu tío te hizo eso, no, yo soy el responsable. Es que acuérdate que te enseñaron a hacer aquello, no, yo soy el responsable, yo decidí esta vida para, y aquí estoy, hasta aquí, esto es lo que tengo. Sí me doy a entender, amor. Encuentras por un lado diciéndole a uno, sálvanos, pero dame más chance de seguir robando, ¿no? Mientras que el otro decía, merezco lo que estoy sufriendo. Aquí ya hubo un cambio en la manera de pensar entre uno y otro. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Esto es algo que, repito, al ser humano no le gusta aceptar. No le gusta pensar en lo que hizo mal y que lo que tiene se debe a que hizo mal las cosas. Ay, es que ¿por qué mis hijos son así? Que nunca estuviste. Nunca estuviste para ellos. Ay, es que ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Y empiezas a darle vueltas a los porqués, pero tú no te colocas en esta ecuación.
Tú crees que es otro o otra el culpable de que estés viviendo de esa manera. No, colócate tú ahí. Es por eso tan importante que podamos ver con los ojos de este ladrón. Porque este ladrón tiene el corazón que puede ser perdonado, mientras que el otro no. Los dos iban a morir, o sea, el desenlace iba a ser el mismo para los dos, ¿eh? Y el desenlace va a ser lo mismo para todos nosotros, hermanos. Todos vamos a morir, todos. La diferencia es con qué corazón entramos en lo mejor. ¿Cómo vamos a enfrentar ese momento? Así que uno y otro iban a morir. Pero uno se hizo responsable y el otro no. El otro quería que Dios le arreglara sus problemas. Uno dice, estas son las consecuencias de mis problemas. Continúa diciendo la Escritura. Mas ningún mal hizo. Wow. Hace una hora atrás, quizás, unos minutos atrás, este hombre sí estaba injuriando a Jesús. Y ahora estaba diciendo, no, de verdad que este hombre no hizo nada mal. De verdad que este hombre que está aquí crucificado junto a mí, no hizo lo que dice. Porque nadie que es culpable y ningún ser humano puede conducirse en estos momentos como él. Él está muriendo sin atacar a nadie. Él está muriendo sin echar culpas a nadie. Se está muriendo sin adjudicarle maldad a nadie. Y nunca hizo nada. Lo llevaron a un juicio injusto. Yo sí merezco esto. Pero no. Y aún así, no está diciendo, no se está defendiendo. El ser humano siempre se defiende. Y mucho más sabiendo que te están culpando de algo que no es cierto, tiendes a defenderte. Pero aquí vemos a Jesús guardando silencio, asumiendo que las personas que le están dañando ignoran realmente, no saben qué es lo que está sucediendo. Versículo 42. Después de que Jesús había escuchado que lo estaba injuriando, versículo 42, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Amados, este hombre llegó a escuchar en algún momento de Jesús como el Mesías. Y como todos los judíos, creció sabiendo lo que el Mesías habría de hacer. Porque todos los judíos sabían que el Mesías vendría y gobernaría desde Jerusalén. Esa es la idea con la que crecieron la mayoría de los judíos de ese primer siglo, ¿sí? Así que está reconociendo que Él es el Cristo, que Él es el Rey, que Él es el que debía venir y que el mundo no lo estaba reconociendo y que su pueblo no lo estaba reconociendo, ¿sí? En estas palabras, Él está reconociendo: tú eres el Rey. Esa placa que te pusieron arriba sí es cierto. Tú eres el Rey de los judíos. Amados, yo quisiera que pudiéramos entender que este hombre contempló a Jesús para ser transformado en ese momento. Este hombre contempló a Jesús de manera distinta al otro. Los dos iban a morir, pero este hombre estaba viendo a Jesús con admiración, guardando silencio ante las palabras de Jesús. Amados, muchas veces nosotros no somos puestos a salvo, no somos rescatados, no somos regenerados, porque siempre nos estamos escuchando a nosotros mismos. Siempre estamos escuchando nuestras propias opiniones. Lo que dice nuestra vocecita interna, ¿no? No, hombre, están bien locos, no, esto. Siempre estamos hablándonos dentro de nosotros mismos. Guarda silencio por un momento aquí y aprende a contemplar a Mesías. Aprende a contemplar lo que la crucifixión significa. Porque este hombre hizo silencio, porque estaba injuriando, pero hizo silencio, dejó de estarse peleando con todo el mundo, asumió su responsabilidad y admiró
la manera en que Jesús estaba muriendo en esa cruz. Eso le cambió el corazón en apenas unas cuantas horas. Amados, es que esto, de verdad, si lo entendemos, si nos es revelado, nos puede cambiar la vida. Si dejamos de estar hablándonos a nosotros mismos y justificándonos y diciéndonos, es que yo esto, es que yo aquello, y dejas de hablar en tu mente y guardas silencio y comienzas a contemplar la cruz, te vas a salvar. Porque la cruz siempre salva a aquel que se le queda mirando y guarda silencio. Siempre salva. Está escrito, vean a mí y sed salvos los confines de la tierra. Mirad a mí y sed salvos los confines de la tierra. Mirar, guardar silencio y mirar lo que Jesús hizo, te hace salvo. Te hace sentirte responsable. No puedes simplemente decir, es un evento de Semana Santa. Es algo para ti. Es algo que tiene que caer en tu corazón. Es algo de lo cual tienes que hacerte responsable. Es algo de lo cual tienes que tomar decisiones. Simple y sencillamente no puedes seguir siendo el mismo si contemplas a Jesús en la cruz. No puede ser. No vas a ser el mismo, te lo garantizo. Todos aquellos que cerrando nuestra boca, nuestro yo interno y contemplando a Cristo en la cruz, hemos sido perdonados. Todos, sin excepción. Si quieres seguir hablando, te vas a ver como aquel que, si eres de Cristo, y parece que se está debatiendo con él. Pero si tú eres de los que te atreves a decir, ya basta, quiero apagarme el switch de lo que yo estoy diciendo y de mis opiniones y de lo que yo quiero, me apago el switch y escucho lo que él tiene que decirme y lo contemplo en la cruz, tu vida va a cambiar totalmente. Vas a ser regenerado, porque en la cruz el poder de Dios es para todo aquel que cree. De eso se trata el Evangelio. Por eso mucha gente no alcanza a entender y asiste a las iglesias como si fuera una religión, pero no alcanza a entender que tiene que apagar su switch y contemplar al Mesías, contemplar al crucificado. Nosotros, la verdad, justamente padecemos. Yo te pregunto, ¿es justo lo que hoy estás padeciendo? Si tu primera palabra fue no, es muy probable que necesites volver a nacer. Pero si tu primera palabra fue sí, merezco lo que estoy viviendo, entonces ya diste un paso muy cerca de la reconciliación con el Dios. ¿Sí? Porque siempre el ser humano está debatiendo con Dios, se está peleando con él. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecemos, lo que merecieron nuestros hechos, más ningún mal hizo. Lo siguiente que hace este hombre es que se atreve a hablarle a Jesús. Muchas personas dicen, yo sé que lo que tengo lo merezco, pero hasta ahí te quedas. ¿Por qué no le hablas a Jesús? ¿Por qué no volteas y le dices a aquel que está muriendo contigo, o que tu vida está en decadencia? ¿Por qué no le dices, acuérdate? ¿Es tan difícil? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Es tan difícil hablarle a Dios? Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aún en los últimos minutos, Jesús seguía salvando. Y aún después de haber sido crucificado, cada persona que va a la cruz y lo anhela y lo contempla, es salvado. Jesús sigue salvando, aun cuando ya no está físicamente con nosotros. Sigue salvando. Jesús sigue siendo Dios. Jesús es el Rey de reyes y Señor de señores. Y no importa lo que podamos pensar nosotros, si queremos que el Rey de Reyes venga a nuestras vidas y sea Señor y dueño, y que nos cambie, necesitamos contemplarlo.
Lo que Jesús hizo en la cruz por amor a ti es lo más maravilloso que puede recibir cualquier ser humano. Tú puedes recibir dinero, puedes recibir una herencia, puedes recibir lo que quieras. A lo mejor has vivido tanto tiempo asfixiado por la economía que dices, uy, no me vendría mal sacarme la lotería. Bueno, déjame decirte que si te ganaras la lotería y viniera tanto dinero sobre ti, de todas maneras seguirías siendo malo. Seguirías tomando malas decisiones. Contempla a Cristo. Contempla a Jesús. De verdad no hay nadie más. Nadie más te puede poner a salvo. Nadie más te puede ayudar. No hay nadie que te pueda dar la vida que Él te ofrece. Nadie. Solo Él. Y mucha gente se pregunta, ¿y será que quiera? Pues mira, el ladrón que estaba injuriándole unas horas antes, le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy. No te vas a esperar hasta que venga el reino, ¿eh? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Amado, hoy puede cambiar tu vida. Hoy puedes reconciliarte con Dios. Hoy tu corazón puede volver a encenderse. Hoy tu corazón puede tener un avivamiento. Hoy tu corazón puede cambiar completamente. Hoy, no mañana. No es cuando empiece, venga tu reino, no. Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy te voy a responder a tu petición. Porque tuvo un corazón que anhelaba, que realmente anhelaba que todo se borrara y volviera a empezar. Es simplemente contemplar a Cristo. Y eso es lo que Dios te quiere invitar. Esta más que una enseñanza es una invitación. Una invitación a que dejes de ser el ladrón que siempre está cuestionando y pases a ser el ladrón que se atreve a hablar con Jesús y decirle, acuérdate, no tengo nada más, acuérdate de mí. Estoy aquí clavado, ¿qué puedo decir? Acuérdate de mí. ¿Qué te puedo ofrecer? ¿Qué le podía ofrecer el ladrón a Jesús? Nada. Solamente le dijo, acuérdate de mí. Mírame, estoy perdido, ya no tengo fuego. Hace años que dejé de sentir aquella fuerza que me impulsaba. Ya no tengo nada. Acuérdate de mí. Acuérdate de mí, Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos. Es digno de toda gloria y toda alabanza, Señor. Qué bueno eres. Gracias por darnos la oportunidad de estar aquí hoy, Señor. Si estás cansado de venir por tus cargas y sientes que la angustia me perdí, aún así te espero en el silencio, sabiendo que regresarás por mí. Si estás cansado y débil por tus cargas y sientes que la angustia me perdí, aún así espero en el silencio, sabiendo que regresarás por mí. Tú me levantas sobre las montañas, tú me levantas en la tempestad. Fuerte soy si estoy sobre tus hombros, tú me levantas cada día.
Tú me levantas sobre las montañas, tú me levantas en la tempestad. Fuerte soy si estoy sobre tus hombros, tú me levantas cada día más. Gracias, Jesús. Gracias por darnos esta nueva oportunidad, Señor. Gracias, amado Rey. Si estás cansado y débil por tus cargas, y si la angustia me perdí, aún así te espero en el silencio, sabiendo que regresarás por mí. Tú me levantas sobre las montañas, tú me levantas en la tempestad. Fuerte soy si estoy sobre tus hombros, tú me levantas cada día más. Tú me levantas sobre las montañas, tú me levantas en la tempestad. Fuerte soy si estoy sobre tus hombros, tú me levantas cada día más. Fuerte soy si estoy sobre tus hombros, tú me levantas cada día más. Tú me levantas sobre las montañas, tú me levantas en la tempestad. Fuerte soy si estoy sobre tus hombros, tú me levantas cada día más. Bendito seas, Señor. ¿A quién tenemos en los cielos y no sobre ti? Y fuera de ti, nada tenemos. Tú eres nuestro pronto auxilio. Solo tú.